Buenas tardes a todas y todos. Estamos en el módulo 3 sobre la investigación policial de los delitos relacionados con violencia de género. Mi nombre es Michelle Guerra, soy licenciada en Derecho y me especialicé en Derechos de las Mujeres y Derechos de los Adolescentes. Actualmente colaboro con el Instituto de Formación Profesional y doy clases en la Ibero. Y para este módulo lo que quiero hacer es comenzar con recapitular algunos conceptos que son necesarios tener muy claros para poder visualizar de manera más adecuada la información que se va a dar respecto de la información que nos implica el módulo 3. Para esto, le voy a pedir a mi compañera, ¿no?, docente, Ivonne Roldán, quien es licenciada en Sociología, maestra en Sociología, trabaja actualmente en la Ibero y hace un trabajo de campo muy interesante en donde directamente está laborando o trabajando con las mujeres madres de mujeres desaparecidas en el Estado de México. Entonces, yo le voy a pedir a Ivonne que nos platique de cuál es la relación entre los estereotipos de género, las razones de género y las relaciones de poder. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Ivonne. Muchas gracias por ayudarme en esta tarea, Ivonne. Hola, pues de nada, buenas tardes compañeros y compañeras. Yo soy Ivonne Roldán y vamos, como dice Michelle, vamos a ver tres conceptos súper rapidísimos que hemos visto tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, ¿no? Voy a empezar con estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Bueno, pues como lo vimos en módulo 1, estos son construcciones sociales que una de sus características es que están anclados a construcciones históricas, ¿no? Es decir, que los traemos o los arrastramos de generación en generación y que normalmente los involucramos en nuestras pautas culturales y nuestras pautas de comportamiento. Es importante decir que son construcciones históricas porque entonces aquí nos damos cuenta cómo las interiorizamos, las naturalizamos. Con esto de la naturalización me refiero a que consideramos que son construcciones dadas por la naturaleza y por lo tanto son a veces inamovibles y además las reproducimos, ¿no? Estas pautas, como su nombre lo dice, los estereotipos de género, son las creencias que pensamos que son las formas en que deberían o las formas en que actúan hombres y mujeres en un contexto social. Por eso, por ejemplo, a veces pensamos que las mujeres nacemos con este chip integrado para las labores domésticas, ¿no? Porque históricamente el lugar que se ha confinado a las mujeres pues es en la administración del hogar, en la educación de los niños, y por eso pensamos que traemos como este chip extra, ¿no? Para planchar mejor o para hacer mejor la labor de la casa o administrar mejor el dinero para comprar la despensa, ¿no? En este caso. Y bueno, cuando hablamos de los hombres en un estereotipo de género, pues siempre pensamos que ellos son como, pues de carácter fuerte, que pueden manejar mejor situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, eso básicamente es como la construcción del estereotipo de género. El estereotipo de género lo que trae como consecuencia o una de las consecuencias que podría traer es que hay forma relaciones desiguales dentro de una sociedad, ¿no? Al anclar a las mujeres a la administración del hogar, entonces le impide salir a otros ámbitos laborales, ¿no? Como empresas o lugares donde se manejan distintas maquinarias o cuestiones que pensamos que solo están asignadas a los hombres, ¿no? Otra de las consecuencias que trae el estereotipo de género, además de la relación desigual, son distintos tipos de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como hemos visto en el módulo 1, pues muchos de estos tipos de violencia son en el ámbito psicológico, emocional, patrimonial, económico, físico, sexual, contra los derechos reproductivos y sexuales, la obstétrica y la más cruel, que es el feminicidio.
También se da en diferentes ámbitos, ¿no? Una de las características de la violencia de género, ¿no? Recordemos que lo hemos visto en el módulo 1 y en el módulo 2, es que no solamente está en la calle, no es solamente está en el ámbito público, sino que también está en el ámbito privado. Justamente aquí en el ámbito privado, pues podemos ver el familiar, el laboral, el docente escolar, que aunque se desarrolla en el ámbito público, normalmente son en las relaciones íntimas o en las relaciones más apegadas que tenemos las mujeres, donde se dan estos tipos de violencia. Esto, bueno, es agravado siempre por el estereotipo de género, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, siempre hablamos, ¿no? En la mayoría de los casos, de personas que conocen a estas mujeres, ¿no? De personas que están involucradas laboral o sentimentalmente con ellas, o en el ámbito escolar que están involucrados con, por ejemplo, los profesores, los prefectos, los directores, ¿no? Siempre son personas cercanas. Vamos a relacionar los estereotipos de género con las razones de género. ¿Qué es un delito por razón de género? Bueno, pues es una violencia contra las mujeres y niñas por el simple hecho de ser mujeres y niñas, ¿no? Esta frase de el simple hecho de ser mujer conlleva justamente lo que explicamos de los estereotipos de género y las relaciones desiguales, ¿no? Es cuando una de las violencias más fuertes, pues ese es el feminicidio, es al que ya encuentras la muerte, pero otros delitos también se podrían considerar por razones de género, ¿no? Las violaciones, las desapariciones también son por razones de género, ¿no? Entonces, esto se agrava también no solamente por el simple hecho de ser mujer, sino por las distintas interseccionalidades que cruzan a una mujer, ¿no? Si recordamos este tema del módulo 2, cuando tenemos a 10 mujeres que viven en la alcaldía de Xochimilco, pero no, estas 10 mujeres no son iguales, no sufren las mismas violencias, porque estas 10 mujeres tienen distintas interseccionalidades que aunque convivan en un lugar geográfico, pues las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones educativas, incluso las condiciones étnicas son distintas. Entonces, esto todavía agrava más las razones de género, ¿no? Eres mujer, pero no solamente eres mujer, sino eres adolescente y eres indígena y eres de escasos recursos, ¿no? Entonces, esas interseccionalidades al final pues producen distintos tipos de violencia en las mujeres. ¿Qué tiene que ver las razones de género con los estereotipos de género? Y sobre todo con el otro concepto clave que son las relaciones de poder. Pues tiene que ver que, como hemos visto, los estereotipos de género lo que nos formulan son relaciones desiguales en una sociedad entre hombres y mujeres. Normalmente la violencia de género, la violencia contra las mujeres, siempre va a estar cimentada en una relación de poder, ¿no? Es importante que sepamos qué son los estereotipos de género, porque nuestra vida cotidiana pues nos va a ayudar a diferenciar diferentes relaciones o diferentes aspectos que una mujer cruza, ¿no? Y en la función policial nos va a ayudar justamente a poder identificar algún tipo de delito o algún tipo de violencia específica contra las mujeres, algún tipo de violencia de género que justamente, o alguna razón de género para ese delito, porque vamos a identificar, una de las primeras cosas que vamos a identificar es que existe una relación de poder. Es un ejercicio del poder en esa relación. Recordemos que, por ejemplo, las mujeres que viven violencia intrafamiliar normalmente es el esposo, normalmente es el padre, normalmente es el hermano, que en algún punto hay una relación de poder ahí, ¿no? Cuando hablamos de la violencia escolar, pues normalmente siempre va a haber una relación de poder ahí. Igual en la violencia laboral siempre va a ser el jefe de área, el supervisor. ¿Por qué? Porque existe una relación de poder. De otra forma, pues tal vez sería un poquito difícil, sería diferente la situación, pero cuando hablamos de violencia de género, pues siempre va a estar cimentada en este ejercicio del poder de parte de una persona hacia la otra. Gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu participación y por compartir con nosotros esto que es muy importante para que podamos dar paso a los temas que nos ocupan en este módulo.
aquí van a ver una pregunta que es interactiva. Entonces, aquí yo lo que les pregunto es, ¿qué delitos pueden estar relacionados con violencia de género? Entonces, quienes están en la aplicación pueden ir agregando qué delitos consideran que están relacionados con violencia de género, y por acá necesito 2 valientas o valientes que me den su participación. Entonces, ¿quién dice yo? Muy Yo, bien. Bueno, ¿por qué medio? ¿por este medio? Sí, por ese medio, sí. Raúl, adelante, Raúl. Sí, Raúl. bueno, Bueno, yo considero que la violencia de género pues abarca prácticamente toda la gama de delitos, Ok, porque puede ser desde unas lesiones muy, muy, muy leves, insignificantes, hasta incluso llegar al homicidio, pasando por todo lo que conlleva, ¿no? De robo, violación, no sé, todo. O sea, abarca prácticamente toda esa gama de delitos, ¿no? Ese delito en particular. muy bien. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más? sí, Octavio Octavio, Ortiz. adelante, Octavio. Pues más que nada se marca en el feminicidio, en el abuso sexual, en la violación, sobre todo en los delitos de discriminación por etnia o por preferencia sexual, y en los tipos más que nada de tipo estereotipos que marca la sociedad. Sí, muchas gracias, Octavio. Efectivamente, o sea, si bien nosotros acotamos los delitos que vamos a analizar dentro del curso, como bien dice Octavio y Raúl, podemos encontrar razones de género en otros delitos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hay un conflicto familiar. Hay un conflicto familiar en donde se supone que terminan bien, ¿no? El esposo, la esposa, y que resulta, ¿no? Yo que fui abogada de chismes, de pronto les llaman, ¿no? Pero en realidad que es violencia familiar, aquello que algunos consideran o que tratan como chismes, en realidad podemos ver mucha violencia. Por ejemplo, en un caso que a mí me tocó, es el señor le deja la camioneta a la señora, ¿no? Y la camioneta está a nombre del esposo. Y entonces pasa el tiempo y resulta que ella vuelve a tener una pareja, pero que de pronto el señor ya no le gusta y ve que a la camionetota, ¿no? Que es de su propiedad, sube a la pareja. Y entonces lo que hace es acusarla de robo. La acusa de robo y efectivamente cuando van y le piden los papeles, pues está a nombre del ex esposo. Pero la cuestión aquí es que no hubo un desapoderamiento de un bien, ¿no? Con esa intención. Él, de manera voluntaria, le dejó la posesión del bien. Sin embargo, cuando hay una cuestión de dominio frente a la otra, incluso, ¿no? Mueve todas estas herramientas jurídicas, ¿no? Y a la policía y a las fiscalías para acusarla incluso de robo, pero este robo trae una razón de género ahí. Hay una relación de poder, hay una relación en donde se tiene que demostrar que una vez mía, siempre mía, ¿no? O sea, ahí hay, y además la cuestión es que los hombres también son víctimas de la violencia de género, ¿no? También en algún momento Marcela Langarde en una conferencia decía, son las principales víctimas de la violencia de género los hombres, porque son los que tienen establecidos muchos estereotipos y muchos roles que tienen que cumplir, y si se salen de estos, entonces tienen consecuencias incluso para con los mismos hombres, ¿no? Pensemos en los suicidios, ¿no? Los suicidios de hombres son mucho más altos que con los de las mujeres, pero que están relacionados con un rol que no han cumplido, por ejemplo, o que no han cumplido, entre comillas, en relación a que si no tienen chamba, muchos de los hombres se suicidan. ¿Por qué? Porque su objetivo, ¿no? En la vida, su razón de ser, su rol a cumplir es ser proveedores. Entonces,
fueron muy adecuadas las intervenciones de Raúl y de Octavio. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, aquí en la pantalla vemos lesiones, otros tipos de lesiones. Acá me ponen roles impuestos, que no es tan un delito, ¿no? Acuérdense que los delitos están dentro del Código Penal, es donde describen las conductas, ¿no? Que se consideran como delictivas: feminicidio, violencia familiar, transfeminicidio, trata de personas, físicas, psicológicas, delitos sexuales, muy bien, corrupción de menores, violencia institucional es un tipo de violencia, violación, muy bien, la discriminación, que está como tipo penal, violencia laboral es un tipo de violencia. Aquí me quiero detener un poco porque hay varias aquí. Acuérdense, los delitos solo son aquellas conductas tipificadas dentro del Código Penal que nos van a describir cuál puede ser la conducta que puede ser sancionada en la norma. ¿Se me va el audio de pronto? A veces. Déjenme, voy a apagar mi cámara para ver si mejora. ¿Ahí mejoró un poco? Sí, Parece que Ok, Sí. entonces, Sí, perfecto. Entonces, ya apagué mi cámara es que saben que me tuve que conectar. Está perfecto. Me tuve que conectar a internet, pero es que Sí. a mi internet del teléfono. Perfecto, muchas gracias. Igual, avísenme, ¿eh? Entonces, aquí todas estas cosas que me ponen no son delitos en sí mismos. Sí es violencia, pero no son delitos, ¿no? Ni negar la educación, ni la violencia institucional, ni la violencia laboral. Todos esos, nada más es importante que ustedes logren distinguirlo, porque de hecho una de las principales funciones de la Procuraduría es la persecución de delitos, pero únicamente lo que nos establece el Código Penal. Entonces, nosotros, como les había comentado, para la formulación de este curso tenemos que acotarlo a ciertos delitos que todos tienen inmersos una razón de género en la comisión. Entonces, vamos a ver en esta clase, nos vamos a centrar mucho más en lo que tiene que ver con feminicidio, transfeminicidio, no porque el otro sea menos importante, sino porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, de los delitos que ustedes ya pudieron haber visto en su temario es feminicidio, transfeminicidio, violencia sexual. Ahorita vamos a ver una pregunta al respecto: violencia familiar, trata de personas con fines sexuales y desaparición de personas. Aquí quiero hacer una referencia en donde vamos a tener en muchas ocasiones patrones en donde vamos a identificar un conjunto de delitos. Por ejemplo, muchos de los casos que se inicia la investigación hasta que se encuentra un cuerpo de una mujer tirado en la vía pública, si se va para atrás en la investigación del delito, se encuentra que esta persona, que esta mujer tenía un reporte de desaparición, ¿no? De desaparición de personas, y si empiezan a desentrañar esta investigación, resulta que esta mujer fue sustraída, ¿no? Que fue víctima de una sustracción ilegal, de un secuestro, que después estuvo el crimen organizado inmiscuido, que fue víctima de trata de personas con fines sexuales y que finalmente resultó ser víctima de feminicidio. Entonces, los delitos contra las mujeres resultan de carácter muy complejo y vamos a ver patrones dentro de estos. ¿Por qué nosotros nos centramos ahorita en los protocolos? En primera, porque son, sobre todo el de feminicidio y el de delitos sexuales, son más o menos nuevos, son de 2018, y nos interesa resaltar por qué son importantes los protocolos y por qué de pronto a ustedes los dejan sin herramientas para poder actuar dentro de sus investigaciones si no tienen, o tienen falta de protocolos, o sus protocolos son muy viejos, o están regulados por acuerdos, como lo de violencia familiar, que los tienen como completamente, o sea, institucionalmente hay un fallo para darles las herramientas adecuadas para ustedes encaminar esas investigaciones. ¿Y por qué? Porque este documento nos va a decir cómo vamos a operacionalizar lo que nos están diciendo el Código Penal, ¿no? Entonces nos dice, sí, muy bien, está el delito de feminicidio y lo que tú tienes que acreditar son las razones de género y además estás obligado a actuar con perspectiva de género.
Ok, ¿no? Pues el protocolo, por ejemplo, el relacionado con feminicidio, lo que hace es cómo se operacionaliza la perspectiva de género específicamente en el delito de feminicidio, porque ahí nos van a estar estableciendo cuáles son los pasos con los que yo actúo en esta investigación y que a su vez esta investigación esté cumpliendo con mi obligación de actuar con perspectiva de género. ¿Qué nos va a decir ahí también? Nos va a marcar los tramos de responsabilidad para cada uno, porque no va a ser la misma responsabilidad que tenga un perito que la que tenga el policía de investigación o la policía de investigación que la que tengan los ministerios públicos. Entonces, nos ayudan porque nos dan además certeza jurídica y nos dan certeza de los tramos de responsabilidad. Y también nos dice, nos ayuda a establecer procedimientos técnicos. Entonces, ¿cuáles son los protocolos de investigación de delitos relacionados con violencia de género? Vamos a tener una serie de protocolos. Es que me dicen que se corta de repente. Me dejarían, lamento mucho decirles, ¿podría entrar y salir para ver si se mejora el audio? Les pediría un poquito de tolerancia conmigo. No tardo. Claro, profesora. Claro que sí. No tardo. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, se escucha Sí, bien. ya se escucha. Yo no sé. Bueno, es que ya llegó el Wi-Fi, entonces, a ver, entonces le sigo. Igual me avisan, ¿eh? Me avisan si sigue mal y yo le muevo. Entonces, como les había mencionado, el de feminicidio y el de sexuales son protocolos muy nuevos y de hecho están relacionados con recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Digamos que hubo un impulso dentro de las recomendaciones para que se formularan protocolos para la investigación tanto de los delitos de feminicidio como sexuales, porque por ejemplo en el caso de Lesbi, resulta que la policía de Secretaría de Seguridad Pública, que fueron de Secretaría de Seguridad Ciudadana, en aquel momento Seguridad Pública, que es primer respondiente, no tenía claro qué es lo que tenía que hacer, ni tampoco policía de investigación o peritos, derivado de que solo había un acuerdo para la investigación de los delitos de feminicidio y no era tan claro, ¿no? No era tan claro de en qué momento se consideraba que se tenía que aplicar o no. Entonces, lo que se dicen es, caso de muerte violenta de mujer, se aplica protocolo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es ampliar la protección dentro de la metodología. Digamos, no tendría por qué alterar o darles una carga mayor de trabajo, sino lo que se busca es que, por ejemplo, los casos que se tenían como suicidios no se continúen pensando de esa manera, porque ya la experiencia nos ha dado que muchos de estos casos han resultado ser feminicidios. Entonces, en este cuadrito, brevemente, que les voy a compartir la presentación, les platico un poco más o menos de qué protocolos o qué instrumentos jurídicos tenemos relacionados para operacionalizar la investigación del delito y con qué normas están relacionadas y a su vez cuál es el tipo penal vinculado a la investigación de ese delito. Entonces, por ejemplo, en feminicidio tenemos el protocolo de 2018 que además va a tener que ser ampliado y reformado porque fue antes de las reformas que se hicieron a la Fiscalía. Entonces, el que está más adecuado a las reformas que se hicieron dentro de la transición de Procuraduría-Fiscalía es el protocolo de sexuales. ¿Por qué? Porque en este ya están contemplando la triada en la investigación conjunta, en donde sí se ve ya una visión en donde el policía de investigación, la policía de investigación, no está subordinado con el Ministerio Público, sino están subordinados todos a la investigación. Entonces, el primer tramo de investigación es el investigador, ¿no? Que a mí me gusta más resaltar la parte de investigación, ¿no? Porque ustedes son profesionales, investigadores, en donde tienen a su cargo la primera parte y porque además
son los que saben hacer los planes de investigación, son los que saben generar las líneas de investigación, y me parece adecuado que en estas reformas se considere que ustedes son responsables de ese tramo de investigación y no que estén subordinados al Ministerio Público. Y eso ya lo viene planteando el protocolo de sexuales. El acuerdo de violencia familiar es viejísimo, se tiene que hacer, se tiene que reformular y se tiene que hacer un acuerdo que sea efectivo. Pero ustedes tienen como apoyo lo que establece la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque en esta ley lo que están planteando es, por ejemplo, las medidas de precaución inmediatas, y se establece exactamente cuáles son las medidas específicas que tiene que llevar a cabo la Policía de Investigación, aunque ahí también tendrán que reformularlo, porque Policía de Investigación no tiene que estar ejecutando este tipo de medidas, eso lo tendría que ser Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque Policía de Investigación se tiene que dedicar a investigar, ¿no? Entonces tendrán que volver a replantearse, en lugar de estar haciendo estas cosas raras en donde Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora es el que ya trae sus carros para como peritos en criminalística o como con capacidades para intervenir y todo eso, mejor tendrían que ocuparse ellos de esta cuestión de la precaución, ¿no? Un poco la lógica en relación a la violencia en contra de las mujeres se ha planteado en 4 etapas, ¿no? En la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Entonces, digamos, donde se centran las fiscalías está en la parte de la sanción. Tanto en la atención como en la prevención está Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tendría que ver la manera en cómo se hacen efectivos estas medidas, ¿no? Que en violencia familiar son indispensables. Y lo que les decía en torno a desaparición y trata, que más que yo no hablo de desaparición forzada, sino de desaparición cometida por particulares, que en la Ciudad de México, en todo el país, pero este triángulo, ¿no? de trata que hay entre Puebla y Tlaxcala y el Estado de México, está muy vinculada con desaparición de mujeres, ¿no? Y finalmente el transfeminicidio, que y no me voy a detener mucho porque lo vamos a ver más adelante. Les traigo un videito, pero es un poco... ya voy un poco retrasada, se los voy a subir al portal. Es sobre el caso de Mariana Lima, es muy breve, pero se los voy a subir al portal. Les pido que tengan paciencia con algunas situaciones que voy a tener que acelerar. Entonces tenemos el tipo penal de feminicidio. El tipo penal de feminicidio nos dice que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Entonces, ya un poco con lo que nos dijo esta Ivonne, quiero que podamos pensar estas razones de género a partir de esta idea más general para que podamos darle mayor contenido a los supuestos que nos establece el propio tipo penal de razones de género. Nos dicen, por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, me interesa saber, ¿ustedes cómo, no? ¿Cuáles pueden ser unos signos de violencia sexual, no? Ustedes llegan, imagínense, yo sé que muchos de ustedes son policías con capacidades para procesar, muchos no, ustedes van a hacer únicamente el resguardo del lugar, pero, o sea, ustedes son los encargados de iniciar protocolo de feminicidio. Y cuando van a llenar su IPH, van a tener que argumentar, ¿no?, que ustedes están viendo signos visibles de violencia. ¿Cuáles serían estos signos visibles de violencia? Que de primera mano, o sea, que no van a de hematomas, muy bien, que a simple vista, ¿no?, incluso sin mover el cuerpo de posición, pueden notar como signo de violencia sexual, a simple vista. Marcas, manos, hematomas, el piel de la víctima indican que hubo forcejeo, muy bien. Mensajes sexuales por medios electrónicos, acoso sexual, lesiones pasadas, pero digan muy bien, lesiones, hematomas, rasguños, golpes, laceraciones, muy bien. Y hay unos, desgarramiento, marcas en la piel, lesiones de cualquier tipo, ok, muy bien, muy bien. Fíjense que en el caso de Narvarte, cuando llega Policía de Investigación, no sé si a alguno de ustedes les tocó participar, las posiciones, ¿no?, o lo que encontraron en algunas de las
de las víctimas, ¿no? Sobre todo de dos de ellas, de Milay y de Yesenia, eran distintas a las que habían en Alejandra y en las otras, en Rubén, ¿no? Eran muy distintas. Pero era muy claro que había existido violencia sexual respecto de Yesenia y de Milay, mas no así respecto de Nadia. ¿Por qué? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien sabe por qué era distinto? ¿Y por qué había signos de violencia sexual en este caso? ¿Alguien que le haya tocado participar? ¿Que quiera tomar la voz? ¿No? Bueno, no se preocupen, yo les platico. La posición, tenían un dildo, la posición en la que estaban con un dildo, ¿no? Entonces, ese era un signo muy claro de violencia sexual, ¿no? Entonces, de entrada, lo que nos está diciendo, yo pongo, por supuesto que se actualiza la posibilidad de un feminicidio, por lo cual tengo que hacer mi investigación con base en este tipo, con base en este protocolo, aun cuando habla después o cuando habla paralelamente otras líneas de investigación. Ahí se está actualizando que lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que yo puedo ver de manera inmediata es que hay mordidas en los genitales, muy bien, hay signos de violencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Por directamente este dildo dentro del ano, ¿no? Entonces, esos son como muy visibles, pero así lo que ustedes están diciendo es muy, muy importante porque, por ejemplo, hay víctimas a las que les cortan los pezones, ¿no? Entonces, hay zonas erógenas que directamente nos van a hablar de esta violencia de carácter sexual. Digamos, podemos tener una víctima de tortura, ¿no? En donde va a tener signos de violencia, pero no de violencia sexual, ¿no? Sobre todo cuando son ejecuciones, por ejemplo, entre bandas delictivas, se van a poder ver muchas de estas situaciones. Entonces, muy bien, lesiones físicas, moretones, golpes, daños en prendas, desgarres, posición del cuerpo, muy bien, condones en el lugar, despersonalización, muy bien, objetos dentro de órganos sexuales, muy bien, ¿no? Todas mutilaciones, zonas sexuales, muy bien. Todos estos son signos que nos van a ayudar a ver, ¿no? Y a que nosotros podamos argumentar el por qué una de nuestras líneas de investigación tiene que ver con feminicidio. Después, otra de las líneas de investigación, otro de los supuestos que nos establece el tipo penal es que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que está muy relacionado con lo que ustedes están hablando, ¿no? Con las posiciones infamantes. Entonces, ahí quien quiera seguir participando, de un ejemplo de lesiones infamantes, creo que ya las dieron muchos, pero en este caso vuelve a actualizarse lo que les estaba platicando del caso Narvarte, en donde era la posición, o sea, además de todo, las tenían como agachadas, ¿no? Como de forma empinada, de tal manera que la posición era infamante, ¿no? Se da mucho también con las personas de la comunidad LGBT, en donde lo que quieren dejar es un mensaje, o también dentro del crimen organizado, en donde lo que se quiere hacer es, aun cuando la persona no sea de la comunidad LGBT, lo que quiere hacer es mancillar su masculinidad, ¿no? ¿A qué me doy a qué me refiero con esto? Es entre machos, ¿no? Lo que te voy a quitar es tu ser, tu lado masculino. Entonces te voy a dejar en una posición infamante, te voy a cortar los testículos, te voy a cortar el pene, entonces, y te voy a dejar en una posición desnudo, exhibidos tus órganos sexuales, o sea, todo este tipo de posiciones, ¿no? Cuando nosotros llegamos al lugar de la investigación, tenemos que observarlas y, muy importante, tenemos que documentarnos dentro del IPH, ¿no? Alguien que no haya podido participar dentro de la aplicación que quiera hacer algún comentario con el micrófono, ¿no? ¿No continuamos? Muy bien. Aquí posición en 4 puntos, con la plena exposición de órganos sexuales, suspensión por medio de nada cuerdas. más quisiera comentar algo, maestra, a ver si Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Se da mucho en el tipo de acto, más que nada para el sometimiento, ¿no? O sea, sometimiento y para que donde
el infractor demuestra que tiene superioridad en la víctima y demuestra que realmente ellos tienen el control y sobre todo, como usted comenta, en las posiciones infamantes, dan pues un claro mensaje de realmente por qué fue y por qué lo están haciendo con estas personas, ¿no? Para hacerlos o degradarlos en su integridad física, ¿no? Exacto. Y sobre todo en esta parte de la idea de lo que es la masculinidad, ¿no? Que es como, incluso por eso tenemos tantos, hay muchos chistes o todo eso alrededor de eso, o las agresiones, ¿no? Incluso entre hombres, van mucho a eso, a atentar contra la masculinidad, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Dentro de los crímenes, eso que menciona Jorge es muy importante, es el dominio, ¿no? Es la relación de poder, la objetivización del cuerpo de la otra persona, ¿no? De las mujeres, para demostrar este poder. Entonces, otra de las supuestos que nos establece el tipo penal es que existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Aquí lo que tenemos que ver es qué preguntas son las adecuadas que tenemos que hacer al momento de realizar la entrevista. Por ejemplo, si nosotros, si funcionamos en conjunto con el área de estadística, con el área de estrategia, con el área de análisis de contexto, que ahora van a tener un área, de por sí ya había como áreas especializadas, en este momento es muy importante, por ejemplo, esta parte del contexto y que ustedes vieron en el módulo 2, porque si, por ejemplo, yo tengo una víctima de violencia familiar y entonces resulta que hablo con la familia y me dicen, no, pues hace 6 meses que no veo a mi hija, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque tenemos que en violencia familiar... Ay, ¿ya no me escuchan? Sí, te ¿Ya me escuchan? Ok. Sí. Entonces, Sí, escucha bien. tenemos patrones en violencia familiar en donde nos dicen que uno recurrente es el aislamiento de la víctima de sus círculos cercanos. Entonces, el hecho de que una víctima de feminicidio, cuando entrevisto a la familia, me diga que hace tanto tiempo no la ve, ese es un indicio de que posiblemente esta víctima de feminicidio fue víctima de violencia familiar. Entonces es por eso muy importante conocer los patrones de comportamiento en cada uno de los delitos para que no obviemos o descartemos varias cosas. Me dicen por ahí que tengo una manita levantada. Me dice Cintia, ¿cuál es el nombre? Es que ya se me perdió por acá. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel. Abajo. Miguel Ángel, ¿ya no tienes pregunta? No. Bueno, Ya Miguel bajó la Ángel. manita, ya le habíamos preguntado en el chat, pero no. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Igual, interrúmpanme y acá yo les doy la manita porque no alcanzo a ver. Otro supuesto es que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, docente o de confianza, ¿no? Entonces, hay unas que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, pues, la afectiva pudo ser novio, pudo ser esposa, laboral, ¿no? Aguas ahí porque no siempre va a haber subordinación, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener que va a ser jefe y empleada, ¿no? Va a haber muchas situaciones que se van complejizando como estos últimos casos de feminicidio en donde resulta que era un pretendiente, ¿no? En donde resulta que era el amigo, o sea, el amigo que siempre estuvo enamorada de la muchacha, si eso se puede llamar enamorado, y entonces la muchacha no quiso nada, la invita a salir aprovechándose de esa relación de confianza y la asesina, ¿no? Igual entre compañeros de trabajo no necesariamente tiene que haber una subordinación. Si bien en nuestras líneas nosotros podemos ir descartando en relación a la subordinación, a si hay o no subordinación, también al círculo que los rodea, ¿no? Tengo ahí 2 manitas, solo que se me perdieron. ¿Quién fue primero y quién fue después? Bueno, adelante. Julio César Rosado la tiene alzada todavía. Julio César, adelante, por favor.
Julio César. Julio César. No te escuchamos, Julio César. Bueno, ahorita que Julio César esté... ¿Me escuchan, perdón? Adelante, Julio César. Buenas tardes. Regresando Buenas al tema del feminicidio, cuando estamos hablando del sujeto activo, no sé si únicamente es cuando sea hombre o inclusive se ha dado los casos cuando es mujer y mujer, por ejemplo, en caso de lesbianas, se ha dado el caso para que se utilice el término de feminicidio o tiene que ser exclusivamente cuando sea el sujeto activo hombre. No, por eso te dice el sujeto activo. Lo que tenemos que demostrar ahí es que se actualiza el supuesto que nos está marcando el Código Penal. Entonces, por eso no nos dicen solo el hombre. También puede ser eso, siempre y cuando logremos ver que se actualizó una situación o una razón de género. Porque la cuestión es que lo que les digo... el audio, de repente no. ¿Ya me escuchan mejor? A ver, déjenme... Ahí te escuchamos bien. Ok. Se escucha bien. Oh, perfecto. Entonces, la cuestión acá es que todo lo que tiene que ver con violencia de género no únicamente está relacionado con las mujeres, tiene que ver con este término amplio de género, que son las construcciones sociales, culturales que se hacen respecto a lo que se espera de un hombre y una mujer. Entre parejas de lesbianas se reproducen relaciones de poder. Ahí sí dejamos de escucharte. A ver. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, ya me quité los... Perfecto. Sí, se escucha bien. Entonces, Se escucha. La cuestión es que entre personas gays, bisexuales, transexuales, o sea, la cuestión acá es la construcción social y lo que significa el género. Por eso no te dicen solamente las razones de violencia en contra de la mujer. Lo que nos están diciendo es las razones de género en términos amplios. Y entonces, si yo estoy viendo que la investigación que estoy realizando se adecua a la conducta establecida en el tipo penal, pues por supuesto que se va a actualizar el delito de feminicidio. Entonces, es importante que lo tengan esto en consideración, como puede ser que en algunos otros casos en donde, imaginen un crimen, un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, en donde es abatida una mujer. Entonces, aun cuando un hombre haya matado a una mujer en este enfrentamiento, y aun cuando haya sido un delito violento, no va a ser un feminicidio, o no necesariamente. Incluso si agotamos la línea de investigación de feminicidio, lo que nos va a arrojar es que fue un homicidio y que además se va a actualizar incluso una causa de legítima defensa, en donde aun cuando haya sido un hombre, no se va a considerar feminicidio al haber abatido a una mujer. ¿Sí me da a entender? Por eso me interesaba mucho que Ivonne como que volviera a retomar y a recalcar lo que implica las razones de género, porque justo lo que estamos viendo en este momento tiene que ver con qué es lo que considera el Código Penal, ¿no? Que pueden ser los supuestos que actualicen estas razones de género en sí mismo. ¿Sí? Julio César. Sí, quedó claro. Muchas gracias. ¿Qué? Gracias. Entonces, el siguiente supuesto nos dice que exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco, consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o de amistad, subordinación o superioridad. Entonces, aquí, por ejemplo, acuérdense, en esta sociedad de convivencia que se generaron primero porque no querían como reconocer los derechos de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, se crea esta normatividad sobre las sociedades de convivencia y después, ya que se reconoce jurídicamente o en el Código Civil como tal el matrimonio igualitario, continúa vigente estas relaciones de convivencia, por ejemplo, entre ahijado y madrina, ¿no? O entre padrinos y ahijados. Entonces, había una muy recurrente en donde, creo que era la tía de Kalimba o algo así, que acusaban a su ahijado, o sobre todo se actualiza de pronto con personas que tienen además una interseccionalidad, porque son
mujeres y son personas mayores, ¿no? Y entonces resulta que criaron durante muchos años, ¿no? A una persona que no era su hijo, pero que lo criaron como su hijo y que eran sus ahijados, y resulta que son los que las privan de la vida, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando lo veamos, veamos más allá de estas relaciones de consanguinidad o de afinidad, ¿no? Consanguinidad, así nacimos y ya no nos quedó de otra. Con afinidad, pues los elegimos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio es un parentesco por afinidad. El concubinato, las sociedades de convivencia, el noviazgo o aquí cualquier otra relación de hecho. ¿Cuál sería una relación de hecho? Bueno, pues ahora están actualizando muchas nuevas, ¿no? Como por ejemplo los amigobios, ¿no? De cuando te mandan a la friendzone, ahí hay una relación de hecho, ¿no? Entonces no es que me reconozca como novia o no, pero hay una relación de hecho, aún le llames como le llames. El cuerpo de la víctima es expuesto, depositado, arrojado en un lugar público. Esa es muy, muy clara, que por eso era uno de los señalamientos principales en el caso de Leslie, en donde te dicen, bueno, pues, ¿qué crees que la UNAM, aun cuando sea autónoma, aun cuando sea un lugar o una institución, ¿no? Un organismo descentralizado, pues es un lugar público? Entonces, solamente ese hecho a la policía del Secretario de Seguridad Ciudadana le tendría que haber dado un indicio que tendría que haber iniciado la línea de investigación de feminicidio, y también a la desconcentrada, ¿no? Porque también le falló en un inicio a la desconcentrada y de inmediato, en lugar de decir, uy, fue suicidio, ¿no? No, está en lugar público, no necesito saber nada más. No voy a decir o a descartar si fue homicidio, feminicidio, suicidio, sino voy a iniciar como feminicidio por el simple hecho de que se adecua lo que yo estoy observando a el supuesto que me está describiendo el tipo penal. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Entonces aquí también de pronto tenemos un concurso de delitos en donde pudo haber sido víctima de sustracción, tengamos un reporte de desaparición o de secuestro y que la familia no haya podido comunicarse con ella, o de hecho, por ejemplo, esto que les digo, en donde los padres, la madre o la familia la está buscando y el sujeto, que puede ser su esposo, tampoco le permita la comunicación. Entonces son cosas que nosotros tenemos que averiguar, ¿no? Para poderlo seguir una línea, ¿no? Dentro de nuestra investigación. La víctima haya sido encontrada en un estado de indefensión, entendiéndose como la situación de desprotección real, incapacidad, se imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia de un lugar habitado o porque existe algún impedimento físico material para solicitar auxilio. Aquí debemos pensar en esta causa o lo que se denomina interseccionalidad, en donde además de ser mujer puede tener alguna discapacidad, puede ser indígena, no hablar el idioma, puede ser una niña, puede ser un adolescente, puede tener una condición económica paupérrima, en donde eso también te imposibilita el acceso a los derechos, ¿no? El acceso a la procuración de justicia, el acceso a la justicia. Entonces eso te pone en una condición doble o triple de desventaja. Entonces, ¿quiénes lo tienen que averiguar? Ustedes, ¿no? Eso es lo mismo investigar un feminicidio. Por eso es importante el análisis de contexto, porque no es lo mismo que investiguemos un feminicidio de una persona que está en desventajas por una cuestión económica o porque, como en algunos estados de la República, ¿perdón? O como en algunos lugares, ¿no? Incluso de la ciudad o de los estados de la República, en donde pues tienes que tomar una revila, ¿no? Para poder ir a la cabecera municipal y para poder ahí llegar con la agencia del Ministerio Público para poder iniciar alguna investigación o por lo menos alguna denuncia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que son parte del análisis de contexto se tienen que tomar en consideración. Y se van a poner de 35, es la mínima, hasta 70 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio. En caso de que no se acredite el feminicidio, porque esa es la otra, yo puedo tener abiertas varias líneas de investigación, ¿no? Puedo tener abierta la línea de investigación de que fue un suicidio, ¿no? O fue un homicidio que no tiene razones de género, o bien puede ser un feminicidio, ¿no? Entonces, si no se acreditan, ¿no? O si se descartan y no se acredita la conducta, ninguno de los supuestos establecidos por el tipo penal, simplemente no es feminicidio, ¿no? Pero yo no voy a caer en ninguna
en ninguna sanción o ningún procedimiento porque yo seguí todo lo que me están estableciendo que tengo que hacer dentro de estas investigaciones. Y aquí nos ponen un agravante cuando nos hacen una precisión en donde si hay una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad, la víctima, el activo, no va a poder recibir la herencia, ¿no? Entonces, si dijo, pues ya me la escabecho y ya después me quedo con todos los millones, pues no, el Código Penal te dice, no, no puedes hacer eso. Transfeminicidio. ¿Alguien que me diga por qué puse estos colores? ¿Alguien de los que está con el uso del micrófono, por qué utilicé estos colores cuando estoy a punto de hablar del transfeminicidio? Porque, Octavio, Adelante, Octavio. pues estás haciendo uso de un estereotipo, ya que si es mujer es rosa y si es hombre es azul. Y aquí es el hombre, una mujer con cuerpo de hombre y en el cual está en una transición, ya sea psicológica o hormonal, para poder estar en una situación que para él es satisfactorio. Por eso es que usas los dos colores. O sea que es el cuerpo del cuerpo de un hombre psicológicamente y psiquiátricamente con cuerpo de mujer, ¿no? Con todos los visos de mujer. Octavio, sí, adelante. Lamento decirte que no, Octavio. No, lamento decirte que no, esa no es la razón. Por allá, alguien más, Tania Ramos Gutiérrez. Me agarró tema. Estos colores? Porque son los colores de la bandera trans. Así es. Muchas gracias, Tania. Sí, efectivamente, estos son los colores que decidieron las mujeres, las personas trans, utilizar, así como se tiene la bandera de la comunidad LGBT, TTIQA+, en donde son de los diversos colores, lo que decidieron ellas, ¿no? Y ellos, porque también hay ellos, fue que se utilizara estos colores para identificarlos. Entonces, esta es la bandera de las personas trans. Entonces, pero a ver, maestra. Dígame. Pero verifícalo. Ok. Si si es la bandera que se usa simbólica para identificar a una persona trans, ¿cuáles son los estereotipos que se usan en la sociedad? Tiene toda la el rosa para la mujer y el azul para el hombre. Por eso combinaron los dos. Exactamente. Entonces su interior es de mujer, aunque su exterior, por eso es azul, ¿sí? Ok. Entonces ese significado del rosa y azul es la mezcla en una sola identidad de los dos géneros, ¿sí o no? Yo te he pedido algo, vamos a preguntarles, porque la verdad es que me parece interesante tu teoría, pero creo que es la diserción. Es la diserción porque recuérdate que hay una transformación desde el momento que están haciéndose para ellos mismos un cambio total al hormonizarse, porque se usan no siempre hormonas. No necesariamente utilizan hormonas, porque por eso las personas transgénero, pues simplemente no necesariamente se hacen modificaciones físicas, ¿no? A diferencia de las personas. La mayoría. No, el caso que está en específico en los documentos que nos proporcionan. El de Paola. Toda esa calle, si la ves, la mayoría son transgéneros. Y bueno, la mayoría están... ¿A poco ya les dijo que le demuestren que son transgénero? ¿Cómo sabe que no son transexuales? Pues es que si lo ves,
Pues les Bueno, deja ahí usted ver, pero no sería, sabemos en realidad si son transgénero o transexuales. Tendría que usted hasta que no preguntarle cuál tienes es su hasta que identidad. no tienes un acercamiento con ellos, ya sea por las denuncias o cuando los llevan detenidos por el robo que es circunstancial. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Pues ahí Hay mucha polémica, entonces, pero no acabaríamos. exacto. Mejor le continuamos. Muy bien, y ahorita voy a referir esta diapositiva y le voy a dar la palabra a alguien que me levantó la mano y que se desapareció. Entonces, tenemos, ya les había adelantado, ¿no? Las mujeres transgénero y transexuales corren especial peligro, ¿no? Quiero darles unas cifras. Solamente de 2007 a 2017 hubo 422 transfeminicidios, mientras que de 2017 a 2019, que son los datos que tengo actualizados, porque no es porque no los haya buscado, sino porque no están, los de 2020, han ocurrido 300 transfeminicidios, y México es el segundo país, el primero es Brasil, ¿no? En América Latina, con tasa de muertes violentas por razones de género en contra de las mujeres trans. Entonces, no sé quién tenía por ahí la mano levantada. Bueno, tenemos que el transfeminicidio se va a actualizar a un delito por razones de género y que tenemos un protocolo de actuación que es de la Corte, que ese nada más nos va a ser orientador, pero que les recomiendo que lo revisen porque nos da como varias pistas de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos presente un caso de transfeminicidio. Una pregunta. Ahí les estoy poniendo, ¿qué tipo penal se configura con el transfeminicidio? El feminicidio, el transfeminicidio, el homicidio calificado. Acuérdense cuál es la pregunta. La pregunta es el tipo penal, es decir, el delito. Homicidio calificado, va 50-50. Homicidio calificado. Homicidio calificado o... Homicidio calificado. Muy bien. Homicidio calificado. Quienes no tengan la posibilidad de digan, me lo dicen en el micrófono. Homicidio calificado igual. Perfecto. Homicidio calificado. Sí, yo también creo que es homicidio calificado. Homicidio calificado. Homicidio calificado. Es homicidio calificado. Perfecto. Homicidio calificado. A ver. Homicidio calificado. Muy bien, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, aquí como va la gráfica es homicidio calificado 75%, 5%, 10% me dice transfeminicidio y 19% me dice que es feminicidio. En realidad es homicidio calificado, ¿no? No se ha configurado o todavía no hay una discusión en este momento, ¿no? En donde se busca que cuando sean transfeminicidios, son posiciones que se están como moviendo, en donde se busca que se juzgue como feminicidio cuando se trate de un transfeminicidio, pero en este momento, actualmente, como el tipo penal que se investiga es el homicidio calificado por razones de género, y que las razones de género, por razones de odio, y que las razones de odio se van a actualizar cuando la gente que lo comete por la condición social, económica, vinculación, pertenencia, relación a un grupo social definido, origen étnico, social, la nacionalidad, lugar de origen, color o cualquier otra característica aquí genética, y aquí nos hablan de sexo, género, orientación sexual, identidad de género. Eso es lo que nos va a actualizar que efectivamente se trata de un homicidio y que lo va a calificar es estas razones de odio. Quiero en este momento, bueno, esto es algo que ya les había mencionado, que es el acuerdo de actuación de la Suprema Corte de Justicia, que es orientador, en donde nos dice que tienen que ser investigados los homicidios de las mujeres trans sin dilación y sin justificar el crimen en estereotipos o prejuicios. Por ejemplo, pues es que era prostituta, ¿no? Era prostituta, pues cómo no, o como en el caso de Paola, ¿no? Que decían, no, pues eran dos hombres, no era calificado, fue en ventaja, ¿no? O en riña,
O sea, la cuestión acá es que no se debe justificar la investigación o los homicidios en estos prejuicios y tiene que ser de manera eficiente y eficaz, porque si no, los crímenes, ¿no? Como estos se catalogan como crímenes de odio y la impunidad frente a estos deja en una situación de vulnerabilidad a todas las demás mujeres trans. En los casos de transfeminicidio, ¿se debe utilizar el protocolo para investigar feminicidios? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Es diferente el tipo penal, que ya quedamos que es homicidio. Ok, y aquí me dicen que en los micrófonos, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Yo considero No, que sí. Okay. Yo digo que no se da el feminicidio, porque todavía no está en el Código Penal, no está como feminicidio, sino como homicidio calificado. Pero el protocolo, o sea, ya quedamos que es como... Se deberá seguir el protocolo. Protocolo, ok. Se debe de seguir el protocolo, No. ya que la persona que sufrió ese delito al ser trans ya se considera del sexo al que aparentemente pertenece, por lo tanto se debe de iniciar. Se debe utilizar el protocolo. Perfecto. En este momento les voy a... No se debe utilizar. No se debe. Yo creo que sí. Ok. Les voy a presentar a otro docente que vino a acompañarme en este momento. Él es el jefe de grupo Israel Martínez Bermúdez. Él es sociólogo, tiene 13 años en la institución y trabaja en la Agencia Especializada de Atención a Personas Integrantes de la Comunidad LGBT y además es mi amigo, es mi compa. Entonces vino porque me parece muy importante que desde la experiencia les platiquen qué es lo que está sucediendo con la aplicación o no, ya por Policía de Investigación, del protocolo de feminicidio a casos de transfeminicidio. ¿Estás por ahí, Isra? Hola, ¿sí me escuchan? Adelante, te cedo la palabra, Isra. Muchas gracias por la participación. Al contrario, buenas tardes compañeros, a todos, a personal docente también. Es un gusto para mí participar en el foro y poder compartir esas experiencias que nos dejan del día a día esta función policial. Bueno, al aplicar el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio en los casos de transfeminicidios, creo que nos permite contribuir en la protección y defensa de los derechos humanos y erradicar cualquier tipo de discriminación al realizar estas funciones. Al hacer uso de este instrumento en una investigación de transfeminicidio nos permite, creo, reconocer el derecho de las personas a la libertad en la elección de una identidad de género o preferencia sexual, abordando la investigación, valorando y verificando los hechos sin ningún prejuicio, que es lo que estaban comentando ustedes, o algún estereotipo. Ese es creo, el primer punto importante que nos permite utilizar esta herramienta del protocolo en la investigación de un transfeminicidio, ¿no? Desechar cualquier tipo de prejuicios o estereotipos. En segundo lugar, creo que permite realizar una investigación con una perspectiva de inclusión y diversidad. Escucho ahorita muy interesante la discusión del tipo penal. Como bien lo dices, bueno, en muchos cursos y en otros foros discutimos, no existe el tipo penal. Tenemos que trabajar con lo que está. Y sí, Código Penal, 123, homicidio. Simplemente aquí tiene la circunstancia de agravante, que es el odio. Artículo 138, fracción 8. Pero a final de cuentas, si bien esto es correcto, creo que es una discusión un poco estéril, porque no está en nuestras manos que se incorpore o no este tipo penal. Lo que sí tenemos en nuestras manos es poder hacer una investigación apegada a los principios que están contenidos en toda nuestra normatividad y de los cuales estamos obligados profesionalmente, de forma objetiva y en estricto apego a los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que el no hacerlo limitaría mucho nuestra labor como investigación al investigar ese tipo de delito que es el transfeminicidio. Gracias. Muchas gracias, Isra. Aprovechándote, aunque no tiene que ver tanto con la investigación del delito de transfeminicidio, en otros espacios hemos tenido algunas dudas respecto al tratamiento ya no de las mujeres trans como víctimas, sino como imputadas.
Entonces, quisiera aprovechar tu experiencia para que nos resuelvas ciertas dudas, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres trans que tienen calidad de imputadas, por ejemplo, para las galeras, ¿no? O para el traslado a los reclusorios, o en relación al uso de la fuerza, ¿no? ¿Quién intervienen? ¿Son compañeras? ¿Son compañeros? ¿Cómo le hacen, Isra, ahorita que estás ahí en la especializada y que pudiera servir tu experiencia para compartirla con los compañeros y compañeras? Sí, Mitch, mira, ok, en el trabajo que se realiza en el LGBT depende mucho de los espacios, como en muchas sedes ministeriales, depende mucho de los espacios con los que contemos para tener a las personas en situación de detención. Entonces, bueno, vamos a suponer, tenemos 2 galeras. Tengo hombres y mujer detenidos. Llega una puesta a disposición con una mujer trans. Entonces viene aquí la disyuntiva de dónde colocamos a esta mujer trans. En mi opinión, es colocarla con las mujeres. Está en menos riesgo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la mujer que ya previamente estaba, se queja de que porque en su percepción acaba de llegar una mujer trans que realmente es un hombre, ¿no? Y se queja. Yo creo que nosotros no tendríamos ningún problema, o no tenemos ningún problema, no se ha dado ningún problema, porque nosotros en el reconocimiento de este derecho de la mujer trans, nunca vamos a tener un problema ni legal ni administrativo, ¿sí? Entonces, evidentemente se tiene que explicar cómo son las circunstancias. La vigilancia es como nos lo marca el manual operativo. Tenemos que mantener una vigilancia constante de las galeras, pero para evitar el riesgo de la persona trans, la colocamos en la galera con la mujer. Vuelvo a lo mismo, si hubiera una queja por parte de la mujer que previamente estaba en situación de detención, no nos va a generar ningún problema ni administrativo ni penal, porque estamos nosotros un derecho. Mientras eso ocurra, no vamos a tener ningún problema. El traslado al reclusorio, así como el uso de la fuerza, siempre en medida de lo posible, y como ocurre, y sabrán todos los compañeros, si contamos con personal femenino, va a ser preferentemente quien realice esta actividad. Siempre acompañado, claro, de compañeros hombres, pero de preferencia va a ser el personal femenino el que realiza revisiones, el que realiza uso de la fuerza, el que realiza traslado, ¿sí? Para no cometer ningún acto de discriminación o violatorio a sus derechos. Me gustaría poner un ejemplo respecto al destino que se le da a una persona trans. ¿A qué reclusorio se envía? Tuvimos una situación de una chica que ya había caído en algunas ocasiones, ya que es fardera. Entonces, en una ocasión, en la primera ocasión que cayó, su traslado es al norte, como el de casi todas las personas trans. Pero en la primera audiencia, en la audiencia de control, es el juez el que le reconoce este derecho y ordena que sea inmediatamente trasladada a Santa Marta. Entonces, en esta última ocasión que la tuvimos, cuando sale su traslado al reclusorio, ella, bueno, pregunta a qué reclusorio es, se le indica que es al norte y ella se niega a ir al médico para ser certificada y su posterior traslado al reclusorio. Ella dice que no, que ella debe ir a Santa Marta. Aquí es muy importante la entrevista de entorno social y de modus vivendi que realicemos, porque en esta queda el antecedente, la constancia de que ella previamente ya había sido detenida y puesta en situación de detención. Nosotros solicitamos antecedentes y nos dice que sí había tenido ingresos, pero al norte. Entonces, este traslado posterior a Santa Marta no aparece o no nos apareció en la información que nos da Plataforma México. Pero hicimos valer ante el Ministerio Público este derecho de ella. Le comentamos al Ministerio Público responsable que efectivamente ya había tenido ella un ingreso al norte y que en la primera audiencia de control del juez reconoció su derecho. Entonces, que nos cambiara la papelería para llevarla a Santa Marta. Y así lo hizo. El Ministerio Público, bueno, ahí no había observado esta parte y bueno, afortunadamente hizo el cambio de papelería y la chica se fue al norte, perdón, a Santa Marta.
no tenía cambio legal ni nada, ¿eh? No es necesario. Simplemente en el reconocimiento de este derecho, creo que es muy válido. Gracias. Te agradezco muchísimo tu participación y que hayas aceptado la invitación para venir a compartir tu experiencia. Y efectivamente, el uso del protocolo... Gracias. Gracias, Isra. El uso del protocolo lo que nos está haciendo es la aplicación de varios principios a los que estamos obligados, ¿no? Que siempre nos están diciendo el principio pro persona, el principio pro persona. Bueno, el principio pro persona es a partir de un instrumento metodológico que me está dando más herramientas para que la protección más amplia para la persona se garantice. Yo utilizo el instrumento metodológico, aun cuando el tipo penal sea homicidio calificado, el instrumento me va a ayudar a hacer una investigación mucho más amplia y protectora para la persona. Entonces es por eso como no van a tener responsabilidades, por el contrario, ustedes están utilizando principio persona, ¿no? Y la protección más amplia y perspectiva de género, porque recuerden, la perspectiva de género también está relacionada con las personas trans, no solamente con las mujeres. Cuando en el mismo protocolo para la investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, lo que nos dicen aquí son, que ustedes ya lo pudieron haber estudiado, del inicio de la investigación. Aquí un poco lo que me interesa es, casi siempre el que va a llegar primero, ¿no? Va a ser Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y ánimas, ¿no? Que ánimas que se quede ahí para podernos entregar el lugar de la investigación, si no es que se larga a la agencia del Ministerio Público y va y allá entrega todo. Cuando está subordinada a la investigación, no la corporación a la fiscalía, pero se tiene que subordinar a la investigación y tiene que entregarles a quién, a policía de investigación que se traslade al lugar de la investigación. Desafortunadamente no pasa así. Pero digamos, de todo esto, lo que me interesa resaltar son varias cosas, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de cómo resguardan, ¿no? Tienen que resguardar ellos el lugar. El primer respondiente reserva y resguarda y preserva el lugar, ¿no? De la investigación, que puede ser de los hechos o del hallazgo. Pone puesta a disposición en flagrancia, identifica víctimas, todo esto. Sin embargo, a mí lo que me interesa, que casi a ustedes no les corresponde ser primer respondiente, por eso no quiero detenerme mucho tiempo ahí, ojalá tuviéramos más tiempo para hacerlo, pero aquí me interesa saber es qué hacen ustedes, ¿no? Cuando llegan y el lugar de la investigación no está bien resguardado, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me interesa saber, porque dentro de mi negro pasado, resulta que trabajé en la Comisión de Derechos Humanos y me tocaba ver la parte de las recomendaciones. Entonces, muchas de las cosas que podíamos observar y que se le adjudicaba a la Fiscalía o a la Procuraduría eran en relación a una inadecuada preservación del lugar de los hechos. Sin embargo, resulta que el primer respondiente era Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Sin embargo, ahí la siguiente sanción o atribución de responsabilidad a la Fiscalía estaba relacionada con que si bien no habían sido el primer respondiente, la primera autoridad que había resguardado el lugar, sí tenían la obligación de, como el 70% lo dicen, documentar lo inadecuado y preservar correctamente. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque si bien la responsabilidad, ¿no? Y además los invito, ¿no? Secretaría de Seguridad Ciudadana a mí me va a odiar, pero además los invito a que sí se inicien las quejas porque se tienen que corregir, porque si ellos no preservaron, ¿no? Adecuadamente el lugar, pues ya pudo haber pérdida de indicios, como pasó con el caso de Carlos Sinué, en donde, si bien no sabemos si fue una ejecución extrajudicial o no, el problema es que hubo grandes fallas dentro de la investigación y la mayoría derivado de la inadecuada actuación de Secretaría de Seguridad Ciudadana, que terminó pegándole a la Fiscalía porque
preservaron era un lugar abierto, preservaron muy pocos, un espacio muy reducido, y entonces eso hizo como que todo se complicara, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál fue el error de la Policía de Investigación y en general de la entonces Procuraduría? No rectificar esa inadecuada preservación que había hecho Secretaría de Seguridad Ciudadana y únicamente dejar el resguardo inadecuado que habían hecho. Entonces, efectivamente, el 85% en donde está diciendo documentar lo inadecuado y preservar correctamente el lugar. Eso es lo que se tiene que hacer, porque si no, sigue habiendo una responsabilidad, ¿no?, que se traslada. Pero no solamente hagan la preservación de forma adecuada, sino que documenten e inicien la queja en contra de Secretaría de Seguridad Ciudadana para que vayan educándose. Dejen de rayarme mi pantalla. Entonces, acá nos dicen, ¿no?, que ustedes se supone que tienen que tener ciertos conocimientos ya. Algunos de ustedes son policías con capacidades para procesar, ¿no? Entonces, antes de entrar a esa parte, lo que nos dicen, bueno, esto además no les va a resultar extraño o desconocido a ustedes porque lo hacen en los otros tipos penales, ¿no? O sea, la técnica de investigación que les está proponiendo el protocolo, ustedes lo siguen en los otros tipos penales. Entonces, lo que aquí me dirán, ay, o sea, Michelle, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia es la mirada de ver las razones de género. La diferencia es ponerse esas gafas violetas para mirar ese caso con esa perspectiva de género. Entonces, si ustedes les establecen, ¿no?, tienen que arribar al lugar de los hechos, tienen que registrar ingresos y salidas de actividades, porque si no, les va a pasar como en el caso Narvarte, que resulta que de las huellas que encontraron era de un comandante que no habían registrado su visita y pues hubo responsabilidades, ¿no? Entonces sí, acuérdense, aunque haya jerarquías, o sea, yo sé que es muy difícil, pero pues los jefes tienen que entender que si ustedes son los que están a cargo de esa investigación y del resguardo, tienen que registrar ingresos y salidas, porque si no, entonces ustedes van a tener responsabilidad. Porque aun cuando sea su jefe, ustedes, les dice el protocolo, tienen que hacer esto adecuadamente. Y les digo, en el caso Narvarte tuvieron consecuencias por no hacerlo. Lo que argumentaba el policía encargado era, pues es que era mi jefe, ¿qué le puedo decir, no? Pues ahí lo anotan, aquí solo el jefe de chismoso, no tenía nada que hacer aquí, pero ahí estuvo. Entonces, registran ingresos y salidas. Recabar indicios, ubicar área geográfica, que tiene que ver ahí con el contexto también, ¿no? No es lo mismo que ustedes vayan a investigar en Iztapalapa, que vayan a investigar en Milpalta, ¿no? Que vayan a investigar en Santa Fe, diferentes Santa Fes, ¿no? Los dos mundos distintos que conviven en Santa Fe, y dar intervención a servicios periciales. Aquí ustedes rápidamente, me voy rápido, ¿tienen conocimientos en criminalística de campo? Ahí sus micrófonos, ¿quién me puede decir en voz alta? Sí, 100%. ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Tienen no? 17, 83. ¿A quiénes le dieron su reconocimiento como policía con capacidades para procesar, pero no le dieron el curso? Yo sí tengo. Ok. De hecho, de las cosas que están impulsando mucho más es que aun cuando Policía de Investigación no procesa el lugar de la investigación, tiene que tener conocimientos en criminalística de campo, ¿no? Esa es una función, son conocimientos básicos que tienen que tener ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a estar conduciendo. Si ustedes no saben qué es lo que está haciendo el perito o qué le van a pedir al perito, pues tampoco va a fluir la investigación, y el perito, como tiene un chorro de trabajo, pues va a hacer lo mínimo indispensable para que cumpla y a lo que sigue. Entonces, eso a quien les va a dificultar el trabajo va a ser a ustedes, porque finalmente no van a poder ustedes saber
o no van a tener lo que ustedes necesitan para su investigación, las van a tener abiertas a las víctimas sobre ustedes, a Contraloría, a Derechos Humanos y todo, cuando, si ustedes tienen conocimientos en esta área de criminalística, y no solo criminalística de campo, también tienen que tener en todo lo que tiene que ver con gabinete, para saber qué es lo que le voy a pedir al perito. Si no, el perito me va a entregar lo que quiera, ¿no? O sea, así como tienen conocimientos en balística, en donde ustedes podrían tener ya ciertos conocimientos de cómo funciona el arma y todo, que esa es una especialidad, así tienen que tener conocimientos en otras especialidades, ¿no? Incluso hay casos en donde, gracias a que el abogado defensor tenía conocimientos en medicina forense, pudo saber que el orificio de entrada era el de salida y así dejó libre a su cliente. Si no tenemos conocimientos en esos rubros, pues no fluye, ¿no? Y los peritos, si nos toca un buen perito con mucha disposición, pues nos va a beneficiar lo que haga, y si no, pues no vamos a tener muchos resultados con los periciales, ¿no? La preservación y el procesamiento de los indicios, ya vamos a acabar, que tiene que ver, ¿no?, con la búsqueda de indicios que se tiene que hacer de acuerdo al lugar, ¿no? La búsqueda de indicios, ustedes saben, ¿no?, que más del 80% tiene conocimientos en criminalística. No es lo mismo cómo se va a buscar en un lugar abierto que en un lugar cerrado. No es lo mismo, ¿no? No van a ser las mismas técnicas de búsqueda que se van a elegir. Se tiene que ver de acuerdo al lugar, ¿no? Entonces, se va a hacer en franjas, se va a hacer en franjas, en parrilla, en espiral, en cuadrantes. O sea, eso tienen que ustedes también verlo, porque si el perito decide o se hace de manera inadecuada, van a perder indicios y va a impactar en la investigación. La documentación de indicios es muy importante, ¿no? Señalando al norte, tienen que tener un parámetro de referencia, porque esto es importante, porque de pronto llegan, y sobre todo Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que ustedes tienen que documentarlo, que no tiene cuidado, y entonces ya pateó el castillo, o sea, ya entró uno, entró otro, ya llegó el otro, tomaron fotos, las filtraron a medios, o sea, todas estas situaciones se tienen que documentar para que no se estropee, sobre todo la cuestión de que yo, lo que les digo, de las razones de género, ¿no? No es lo mismo con qué mirada van a buscar en un lugar de investigación, no todo esto, cómo van a documentar esos indicios, tiene que ver. Y la otra cosa es que, pues desafortunadamente no cuentan con muchas herramientas y de pronto lo que tienen que hacer es utilizar sus propios medios, ¿no? Sus propios teléfonos, ¿no? Ahora ya no se ocupa tanto cámara, pero pues si lo tienen que hacer, sobre todo si hay condiciones naturales, ¿no? Como por ejemplo puede ser lluvia o algo así que los obligue a hacer esto ustedes de manera inmediata para preservarlo, pues lo que les sugiero es, les comparto otras experiencias de compañeros de ustedes también, es etiquetan las fotos para saber, ¿no? Ustedes lo etiquetan, ¿no? Le ponen de dónde salió y todo, para si se lo mandan a su jefe y su jefe lo filtra, sepamos quién lo hizo, aunque ya después cuando se hace la investigación y se puede ver de dónde salió esta fotografía, pero mientras tanto, ustedes se curan en salud y mandan etiquetada la foto para que haya un poco más de control. Lo ideal sería que tuvieran únicamente una herramienta de trabajo que se utilizara para estas cuestiones, ¿no? Pero yo lo sé, que no existe esa herramienta de trabajo y que ustedes siempre están poniendo de lo suyo para que se logren las investigaciones. Entonces, como para mayor protección de ustedes, etiquétenlo. Etiqueten las fotos para que quien las filtre por lo menos le cueste un poquito más de trabajo estas situaciones, ¿no? El levantamiento de indicios, acuérdense, tiene que haber separación de los indicios, nunca tiene que ser con las manos y se tienen que hacer nudos. Ahorita vamos a ver de manera específica cuando hay embalajes especiales, ¿no? Para que después de este levantamiento se inicie o se haga el embalaje, que implica, ¿no?, cómo se guarda, se inmoviliza, se protege, se transporta y se inicia la cadena de custodia, ¿no? Porque si no, ahí puede haber un montón de pérdida de indicios y sobre todo también de responsabilidades para ustedes. Rápidamente, ¿qué tipo de indicios requieren embalaje especial? Con su voz, con su micrófono, ¿quién? Los biológicos, por ejemplo. No le escuché, Raúl. Los biológicos. Biológicos, ¿qué otros? Las armas de fuego. Armas de fuego, perfecto. ¿Qué otros? Las prendas, las prendas. Las prendas, perfecto. ¿Qué más? Las prendas maculadas. Perfecto. Perfecto, ¿qué otros?
Creo que químicos biológicos. Biológicos. Creo que esas son Biológicos. Sí, perfecto. Creo que esas son las que están predominando. Líquidos, ropa con manchas, que ya es lo que habían dicho, con máculas. Perfecto. Muy bien. A ver, hay una cosa muy importante con lo del delito de feminicidio, sí que era una de las situaciones más recurrentes donde había responsabilidad, ¿no? Por parte de, por una inadecuada investigación. No hacen recolección dentro de las uñas para saber si hay algún material biológico, cuando además si hubo defensa por parte de la víctima, probablemente debajo de las uñas podamos encontrar ahí algunas células, algún material biológico que se tenga que recolectar. Entonces, cuando hay feminicidios, se tiene que hacer esto de manera inmediata, ¿no? O sea, si el perito no lo hace, se le tiene que indicar. Y luego ahora, como es probable que vaya a ser el CRIMI el que va a estar haciendo toda esta recolección, pues es decirle, oye, si ya no van a mandar al químico o ya no van a mandar a otro especializado, se tiene que hacer esta recolección para que lo manden a analizar, ¿no? Esa es como una diligencia indispensable cuando estamos hablando de feminicidios. Y bueno, en embalajes especiales, como ya habían dicho, los líquidos, los fluidos, ¿no? Pero si es sangre, ¿no? Tenemos los hisopos, los tubos de ensayo, que tienen que estar con las gradillas, ¿no? Para estar seguros. Las armas, lo que nos dicen es que de preferencia en un depósito de unicel, cajas, y si ya no tenemos cajas o depósito de unicel, en bolsas. Fibras y pelos en bolsas de papel o de plástico por separadas. Un miembro corporal en una bolsa o en un contenedor, también por separado. Es muy importante, por ejemplo, para la ropa, y la ropa nos dicen que no tiene que ser en una bolsa de plástico, tiene que ser en una bolsa de papel y cada prenda por separado. ¿Por qué tiene que ser una bolsa de papel y no en una de plástico la ropa? Ahí con su micrófono, quien quiera tomar la palabra. Porque con las bolsas de plástico, las bolsas de plástico hay una sudoración. Exacto. Y se humedecen. Exacto. Y se pierden indicios o se... Exacto. Muy bien todos. Exacto. Entonces es por eso que es muy importante que la ropa por separado, bolsas de papel, los fluidos corporales también, al igual que la sangre, ¿no? Por ejemplo, hablemos de semen, que tiene que ser en hisopos y en envases, ¿no? De preferencia en la piel o células epidérmicas. La piel o células epidérmicas también en bolsas, pero todo en individual. Ya nada más para finalizar, para que ya no les quite tanto tiempo, tengo como 40 diapositivas más y me podría quedar con ustedes con mucho gusto 3 horas más, pero sé que tienen que trabajar y muchos están utilizando sus datos. Entonces, en relación al control y registro de la cadena de custodia, ¿no? Ahí tienen que, ¿quién lo hace? Quien preserve y procesa tiene que iniciar cadena de custodia, tiene que indicar factores de identidad, el estado original, ¿no? Las condiciones de recolección, preservación y empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y cambios que se verifiquen en cada cambio de custodia, registrar el nombre, cargo, adscripción, número de placa o empleado de todas las personas que estuvieran en contacto con los indicios, evitando la alteración, modificación o pérdida. Entonces, pues en general me va a faltar como varias cosas que me gustaría en algún momento poder compartir. Sobre todo la parte del plan de investigación, pero yo lo que he visto, ¿no? A los únicos que les he visto hacer planes de investigación y líneas de hipótesis de investigación definidas, no ha sido el Ministerio Público, ha sido Policía de Investigación. Entonces, en este caso, en este tema en específico, los invito a que les enseñen, ¿no? Porque muchas veces es por eso que no sale. O sea, no importa que ustedes hagan la investigación que hagan y hagan las diligencias necesarias que ustedes consideren si no se tiene un plan de investigación claro, líneas e hipótesis de investigación clara, porque entonces muchas veces van a ser demasiadas diligencias, pero si no son efectivas, entonces aun cuando hagan 3,000, no va a servir de nada, ¿no? Entonces lo que nos plantean estos nuevos protocolos es que
Si no sirve esa línea de investigación, entonces tenemos que replantearnos y abrir otras líneas de investigación, ¿no? Entonces, pues hasta aquí sería mi intervención. Ahora, si tienen alguna duda, pregunta, reclamo, comentario, les dejo la voz. Y les agradezco mucho su paciencia y su asistencia y su disposición de colaborar conmigo en esta idea de hacer interactiva la presentación. Entonces, no sé si alguien quiera participar o decir algo. Adelante. ¿Quién dice yo? ¿Ya no? Bueno, únicamente así como para ya poner el punto final, en relación a quiénes son los que tienen que hacer el traslado, en realidad sabemos de antemano que es el que procesa y que paga todo eso. Pero ya en la agencia hay una serie de problemas porque al final de cuentas, la Seguridad Pública deja los indicios y el Ministerio Público quiere que el Policía de Investigación sea el que haga los traslados, con todos los problemas que con eso conllevan. Exacto. Llegan hasta Coyoacán, a periciales, y no lo reciben porque falta una firma, faltó alguna cosa y vienen problemas. ¿Qué pasa en ese supuesto? Es lo que le digo, yo tengo como, no quiero decir, o sea, como esperanza de que con esta se supone, ¿no? Nueva reacomodo, reajuste de esta nueva fiscalía y de esta nueva forma de investigación, en donde va a estar más cercano los peritos con ustedes, este tipo de problemas se vayan terminando. Lo que a mí me parece es que ahí tiene que haber una respuesta institucional, ¿no? Y sobre todo con Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde sí le tiene que quedar claro hasta dónde es su chamba, ¿no? Así, yo no comparto nada esta situación de que ya tienen carros para hacer ellos también CSI, ¿no? Y hacer como este tipo de intervenciones, porque ellos son una policía que tiene otra función. Preventiva. Preventiva, exacto. Los investigadores son ustedes, ¿no? Entonces, eso, tiene que haber un diálogo institucional para modificar esas situaciones, ¿no? Porque estructuralmente es inadecuado. Y ellos tienen que subordinarse, les vuelvo a repetir, no a la institución, sino a la investigación. Y en ese momento, quienes están a cargo de la investigación y a quienes tienen que subordinarse es a ustedes, ¿no? Claro. Pero no lo hacen. Y ese es un problema institucional y tiene que haber un diálogo entre instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo decir como la crítica, la solución, pues no la tengo, ¿no? O sea, y hay muchas cosas así que se tienen que modificar, ¿no? Sobre todo con esta parte de la actuación de Policía de Seguridad Ciudadana. Sí, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Carlos. Entonces, De nada. Lamento, Raúl, no haberte contestado tu pregunta con algo muy alentador. ¿Alguien más? Es que sí, bueno, no sé si me escuchan. Adelante, Carlos. Sí debe de haber más coordinación entre tanto ministerios públicos como peritos, porque sí todavía hay esos vicios de que hay una descoordinación, muchas veces por eso no salen bien las investigaciones. Igual con la Secretaría de Seguridad Pública hay que tener buena coordinación porque muchas veces ellos ya se creen los investigadores y quieren hacer su trabajo aparte, cuando las investigaciones las hacemos tanto nosotros como el Ministerio Público. Ahora, en este tema, exactamente, se hacen todos los protocolos que se hacen en cualquier delito, pero, como dice usted, hay que ponerse los lentes para verlo con la perspectiva de género y exactamente ver cuáles son los motivos, las circunstancias por las cuales pasaron las cosas. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente. Sí, y además ahorita me están comentando que ya salió una convocatoria, ¿no? Del Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisamente ya con este otro perfil, que es un poco lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que la policía como preventiva tiene esta posibilidad. Sin embargo, o sea, aquí son como tareas muy definidas y al que le corresponde la procuración de justicia son a las fiscalías, no a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y cuando resuelvan los problemas de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entonces que ya piensen en otra cosa, ¿no? Pero no, ahorita que se encarguen de esa primera parte, ¿no? Que igual ya después nos iremos a tomar un café cuando acabe la pandemia, pero para hablar todo lo que pasa con la cuestión de todo lo que tiene que ver con drogas, ¿no? Y las detenciones en flagrancia, ¿no? O sea, lo que pasó en el operativo de Tepito, o sea, hay muchas cosas que
que solucionar. Y lo que yo les digo es, el inicio de las investigaciones venía con problemas de fondo derivado de la inadecuada preservación del lugar de los hechos y de contaminación por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Filtraciones, Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea, ya el Ministerio Público eran muy contadas algunas prestaciones y ya era quien tenía manejando la carpeta, ¿no? O sea, y a veces, pues, la propia familia, ¿no? Pero, en particular, del lugar de la investigación, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, hay muchas cosas que tienen que tener un diálogo institucional para modificarlas, ¿no? Pero bueno, yo espero que por lo menos esta nueva idea de fiscalía, ¿no? A mí me anima mucho que sí, ojalá que se entienda que no están subordinados al Ministerio Público, sino a la investigación y los dejen a ustedes hacer la chamba, porque creo que vamos a avanzar un montón. Porque veo muchas cosas a veces de esta subordinación y de pleito, ¿no? En donde ustedes tienen buenas ideas y la burocracia les frena, ¿no? Entonces, pues que los dejen chambear, ¿no? Que les quiten la carga de las medidas en materia familiar, que les quiten la carga de cosas que no les toca a ustedes, sino que los dejen chambear en la investigación. Prepararse, ¿no? Tener esta disposición de apertura a investigar con otra mirada, con otra disposición, y yo estoy convencida que salen mejor las cosas, ¿no? Alejandro Sosa. Muchas gracias, Carlos. Alejandro, tienes la palabra. De nada, hasta luego. Hasta luego. Alejandro, por ahí tenías la mano levantada. Ya, perdón. Adelante. Pues, más que nada, eso es lo que tenemos que hacer. Se ha tratado desde hace muchos años el tratar de coordinarnos los tres órganos, ¿no? Pero bueno, por desgracia, tanto uno de los mandos como diferentes políticas públicas que implementa el gobierno, no se ha podido coordinar realmente las tres áreas, ¿no? Porque cada quien saca agua para su molino y cada quien tiene que ser importante, y en base a eso, pues, hace que la investigación no pueda llevarse hasta puerto final, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien queremos ser importantes. Policía Judicial defiende lo suyo, peritos defiende lo suyo y MP defiende lo suyo. Y más aún si hay ciertos intereses por ahí, ¿no? Sí. Eso es todo. Sí, es lo que digo, o sea, se tiene que subordinar a la investigación, ¿no? O sea, todos en algún momento pues va a estar con Secretaría de Seguridad Ciudadana el primer momento, pero después va a pasar a PDI y después tiene que pasar al Ministerio Público, digamos, ¿no? Pero este entendimiento de que estamos subordinados a la investigación, no a las personas, ¿no? Entonces, pues ya quiero dejarlos ir. Nada más les quiero volver a reiterar mi agradecimiento tanto para Ivonne como Israel, que nos hayan apoyado en esta clase, y a ustedes por su paciencia, por sus participaciones, les agradezco mucho. Les invito a resolver su módulo 3, a mandarnos por vía de las cajas de mensajes si tienen alguna duda. Con mucho gusto ahí pregúntenos, les podemos apoyar. Entramos por lo menos una vez al día, todas las docentes que tienen asignadas, entramos a ver sus preguntas. Regresen a sus comentarios que les hagan dentro de sus tareas, porque a veces, por ejemplo, si les ponen 8 porque les faltó algún punto, si ustedes lo resuelven antes del domingo, pueden llegar a 10, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes que regresen, no solamente que participen y se vayan, sino que vuelvan otra vez a ver si las docentes le hicieron algún comentario. Entonces, le voy a dar la mano, levantó la mano Acer, que me imagino que es la marca de su computadora. ¿Eres Acer? Adelante. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que, perdón, profesora, hasta apenas en esos momentos me pude conectar, me estaba haciendo imposible. Ya. Y apenas fue muy difícil conectarme, entonces es este momento en el cual apenas me puedo conectar y ahorita ya va usted a dar por terminada el foro. La vamos a subir, Acer. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carlos Enrique Jaimes Martínez. Carlos, vamos a subir la grabación ahí a la plataforma para que la puedan ver. Si no lograron verla, ahí la vamos a subir, no te apures. Lo que sí también quiero saber si me alcanza, si me percibe usted la imagen, porque también no sé si
No, me esté de todos te percibiendo. percibimos como Acer, que me imagino que es la marca de tu computadora. Ajá, sí. No, Pues, solamente así. Pero no te preocupes. La vamos a subir en lo más pronto posible, pero ajá, no te apures, no te apures. Tú la puedes ver, todo esto se grabó. ¿Sí? ok. Sí, Bueno, nomás quiero repetir mi nombre porque sí le digo que fue imposible. Incluso también la anterior también me fue, no la pude descargar hasta apenas no, ahorita. la subimos en YouTube y Ajá. es un canal privado del curso de formación profesional en YouTube y copiamos la liga en el portal y ahí pueden ustedes verla. No te preocupes. Bueno, muy amable. ¿De qué? Muy amable. Entonces, nada más, yo quiero agradecerles nuevamente y preguntarles a Ivonne o a Israel si quieren decir alguna otra cosa. Y pues por mi parte sería todo. Entonces, Ivonne, Israel, ¿quieren decir alguna otra cosa? Yo les mando aplausos a Ivonne y a... Pues yo nada más que se respalden en los documentos del módulo 1 y el módulo 2, que siempre les van a ser bien necesarios y que les van a ayudar mucho a resolver dudas. Y pues nada, felicidades, estuvo muy buena la clase. Ah, qué bueno que te gustó, Ivonne. Muchas gracias. Isra, ¿quieres decir alguna otra cosa? Ya se me No, fue. bueno, nada más despedirme. Gracias, agradecerte, Micho, nuevamente. Y despedirme de todos los comandantes, todos los compañeros. Es un placer siempre intercambiar este tipo de opiniones, ¿no? Pues es importante. Yo vengo de LGBT, pero hay muchas personas trans que son detenidas en alcaldías y primero son puestas a disposición en alguna coordinación. Entonces, creo que el trabajo que realizamos, pues al final de cuentas es el mismo, ¿no? Y muchas gracias por la atención. Mitch, te agradezco. Gracias por el apoyo, tanto a Ivonne como a ti, Isra. Les agradezco mucho. Les agradezco muchísimo. Pues nada, sin más, nos vemos el siguiente jueves. Ya es el último módulo, están por terminar. Y pues cualquier cosa, ahí en el portal está mi correo. No terminamos aquí, apenas iniciamos esta bonita relación y cualquier cosa que tengan de dudas relacionado con estos temas, estamos dispuestas para ustedes. Y pues sin más, que tengan una bonita tarde. Cuídense todos. Gracias, maestra. Con 30 a todos los compañeros. 30, dice. 30 compañeros. Gracias.